Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Por favor, los que faltan, que todavía no han activado sus cámaras y sus micrófonos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, licenciada. Claudia, buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Bien, vamos a ir pasando primero la lista. Ya, Jacqueline, a ver, Álvaro Solís, ¿está? No. Abigail. Mayola. Presente. Mayola. ¿Y? Ya. Por favor, activa tu cámara. Ya. Anagua Rodríguez. Carla Zafira. Carla Zafira. Presente, licenciada. Ya, buenas tardes, Carla. Marco Castillo. Ahí está. Presente acá. Melissa Fini. Melissa. Ahí está. Daniela Poma. Presente, Licen. Claudia Quiroga. Presente, licenciada. Ya. Quitón. Lisa. Presente, licenciada. Licelot. Licelot. Ya, Lice, te voy a decir más fácil. Sí, es más cortito. Andrea Suárez. Andrea. ¿Está? Janet Taboada. Janet. Poco. Jacqueline Valdivia. Jacqueline Valdivia. Jacqueline, tú estás ahí presente. Paola Villegas. También. Presente. Y José García. José, también estás. Presente, licenciado. Ok. Bien, saludarlos ya vamos a comenzar hoy día haciendo primero como un barrido de lo que vimos la clase anterior. Ya, así que me gustaría como escuchar un poco de lo que recuerdan de la clase anterior en términos de la aproximación que hicimos. ¿Paola? ¿Paola? Sí, licenciada. Bueno, hemos empezado con el origen de la gestión de recursos humanos. Asimismo, hemos tomado la base de la administración de recursos humanos. Después las diferentes eras de la organización, si no me equivoco, ¿perdón? Sí. Bueno, quedamos en la administración de recursos humanos. José, ¿recuerdas algo más? Sí, estábamos viendo lo del capital intelectual, de los procesos los procesos de la organización. Y también me quedé esto con el tema de la era, ¿no? El tema de la era de la información dice que inicia el 1990, pero creo que ya a la fecha considero yo que estamos cambiando de era, ¿no? Porque de 1990 a la fecha, pucha, ahora la tecnología ha avanzado bastante que creo que nos está obligando a trabajar de diferente manera, y el tema de la pandemia está haciendo que existan diferentes maneras de trabajar, y la organización va a variar en esos temas, en esos aspectos. Yo creo que va a ser un punto y aparte este año. Claro que sí. Claro que sí. Jacqueline. Jacqueline. No escucha, Jacqueline. Jacqueline, no tienes activado tu micrófono, parece.
¿Alguien que le pueda avisar a Jacqueline que no tiene activado su micrófono, porfa? Daniela, toma. Sí, Licen, bueno, acortando lo que decían mis compañeros, también me recuerdo la parte que avanzamos de la misión y la visión, lo Ya. que nos explicaba igual usted de que una vez cumplido esas partes, la empresa tiene que tomar igual, ver a futuro más, ¿no? Para poder cambiarlas, no seguir con lo mismo, sino ver qué es lo que le falta más para seguir mejorando. Ajá. Perfecto. Claudia Quiroga. Claudia, ¿recuerdas algo más? Micrófono. Claudia, tienes tu micrófono. Perdón, ahí sí. ahora sí, la parte de la evolución, ¿no? Que ha ido evolucionando el tema de los recursos humanos, cómo se trata, el tema de los malos jefes, ¿no? Que a veces la gente renuncia por el tema de una mala administración del personal. Ujú, ujú. Eso Sí, más que todo resalto. perfecto. Jacqueline, ¿ahora me escuchas? Activa tu micrófono. Eso. Dale. No se te escucha. No, no se escucha. Nada. Mm. Bueno, vamos a ver que Jacqueline resuelve el tema de su micrófono y vamos a trabajar hoy día prioritariamente en introducirnos un poquito más en estas, ¿cómo se llama? En estas etapas de las que hablábamos la otra vez. O sea, vamos a hacer un poquito de historia, en ver en qué consiste este desarrollo, por así decirlo, de las de la gestión de recursos humanos, o sea, cómo ha ido evolucionando, digamos, el tema a lo largo del tiempo, y como muy bien decía el compañero, obviamente, digamos, nosotros ya estamos en la etapa de la información, hace rato que la pasamos y quizás probablemente estemos en una etapa distinta, pero bueno, serán los estudiosos, los historiadores o nosotros mismos quienes le pondremos otro nombre a esta etapa. Pero en el marco actual, ya nosotros dijimos que reconocíamos tres grandes etapas, que era la etapa industrial clásica, la etapa industrial neoclásica y la etapa o la era de la información. Y que cada una se caracteriza por distintas, digamos, concepciones o conceptos o definiciones. Por ejemplo, en el ámbito de la estructura organizacional predominante, la primera etapa, la clásica, es sumamente burocrática y descentralizada, versus la etapa industrial, que se entiende como una matriz relativamente mixta, donde se pone énfasis en los departamentos, en la producción, en el servicio. Y bueno, ya en la etapa de la era de la información hablamos de una flexibilidad, de una fluidez, de una empresa totalmente descentralizada, donde el énfasis se pone en las redes y en los equipos funcionales, ¿ya? Quizás muchas de las empresas no habían pasado a esa etapa, ya todavía, pero hoy en día con el tema de la pandemia yo creo que varias han estado transitando esa etapa, sobre todo con el tema del teletrabajo, ¿ya? Que ha generado que mucha gente no necesariamente tenga que estar en sus puestos de trabajo, sino que obviamente, digamos, fuera de ellos, pero generando exactamente lo mismo, inclusive más, o trabajando hasta más horas. En cuanto a la cultura organizacional, en la etapa industrial clásica está orientada prioritariamente al pasado, a las tradiciones, a los valores, al valor de la experiencia. Un poco lo que conversábamos, nuestros padres eran felices y trabajaban 30 años en el mismo lugar, ¿ya? Mientras que la etapa industrial se va a caracterizar por una transición, ya voy a poner la pantalla completa porque vean mejor el... Ya, en cambio, la etapa industrial se va a caracterizar mucho más, digamos, por industria neoclásica, por una transición, un énfasis en la adaptación al ambiente, versus la informática que está orientada hacia el futuro.
En cuanto al ambiente laboral, la industrial es estática, la neoclásica es, se empiezan a intensificar los cambios producto también, digamos, de los procesos históricos que le toca vivir a esta etapa, que ya dijimos que está atravesada por la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra Fría y por una serie de acontecimientos mundiales que la hacen hacer, digamos, tener que generar cambios. Mientras que la etapa de la era industrial es cambiante, imprevisible, es turbulenta, es rápida, es movible, ¿ya? Los modos de tratar a las personas, obviamente en la etapa industrial está sujeto a reglas, es rígido y sobre todo se maneja en el ámbito del control. En la etapa neoclásica, los recursos organizacionales, se necesita prioritariamente administrar estos recursos organizacionales. Y en la etapa, digamos, ya de la era de la informática, ya las personas se ven más como seres humanos proactivos, ya, versus la visión de las personas en la era industrial, que es mano de obra, y aquí vamos a ver un poco la diferencia. En el anterior, digamos, alguien me preguntó en la clase anterior, bueno, ¿cómo se veía, digamos, si era lo mismo o no? Efectivamente, digamos, puede ser lo mismo, lo que ha cambiado en la tecnología, prioritariamente para tratar de ponerla mucho más contextualizada a la época. Entonces, en la visión de las personas, en la época industrial, se ve al personal como mano de obra. En la segunda, en la neoclásica, ya se le empieza a entender como recursos organizacionales o recursos humanos. Y en la tercera ya vemos a personas proveedoras de conocimiento. Por lo tanto, la terminología también va a cambiar. En la primera nosotros hablamos de relaciones industriales, en la neoclásica hablamos de administración de recursos humanos, y en la era industrial ya hablamos de gestión como talento humano. Y eso es sumamente importante, un poco entender la semántica, el lenguaje que va incorporado a estos conceptos. Ya no es lo mismo hablar de que nosotros vamos a tener una mano de obra, una relación industrial con las personas, que hablar de las personas como personas que son gestoras de conocimiento y que en el fondo lo que tienen que hacer recursos humanos es obviamente gestionar a estos talentos humanos, ya promoverlo, incentivarlo, etc. Entonces, la primera etapa, que es la etapa industrial, ¿vale? Es la etapa clásica, se caracteriza por un concepto que va a aparecer cuando surgen todas estas nuevas empresas, ¿ya? O estos grandes conglomerados, digamos, de empresas, aparece, digamos, lo que se va a llamar la dirección científica, ¿ya? Que en el fondo son estos grandes conglomerados que lo conversamos en de Cangri con el conglomerado del acero, el conglomerado de los Rockefeller del petróleo, los Ford, etc. Todas estas grandes empresas, que son grandes monstruos, ¿ya? Van a ir apareciendo teorías, y dentro de estas teorías la más importante es la teoría de la dirección científica de Frederick Taylor, ¿ya? Taylor va a plantear en su libro Principios de la Administración Científica una idea. Dice que podemos comprobar fácilmente el derroche del material que hay en una empresa, pero los movimientos torpes, ineficientes o mal dirigidos de los hombres no dejan nada visible o tangible detrás de ellos. Vale decir, cuando la persona como que pierde el tiempo dentro de la empresa, digamos, y en el fondo no está siendo ejecutiva, ya, dentro de la empresa, se supone que eso es muy difícil determinar cuánto daña a la empresa, por así decirlo, dice Taylor. Entonces, en esta organización científica, o en este trabajo que Taylor realiza en las empresas metalúrgicas, empieza a hacer sus primeras observaciones y desarrolla una serie de estudios. Y los principales puntos fueron determinar científicamente el trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos. O sea, lo que le interesa es ver cuánto se demora efectivamente el trabajador, ya cambiar un poco la mentalidad de los trabajadores y ir generando trabajadores que sean funcional para un diverso tipo de trabajo. Ya lo importante era medir el esfuerzo,
el lugar y los movimientos para tener una vasta información sobre, digamos, estos trabajadores. ¿Cuáles son los, digamos, por así decirlo, conclusiones a las que llega Taylor en su texto de la administración científica? Primero dice que hay una organización científica del trabajo, o sea, este criterio se refleja a las actividades que deben utilizar los administradores para reemplazar los métodos de trabajo ineficientes y evitar prioritariamente la pérdida de tiempo, demora, movimientos, operaciones responsables y herramientas. La segunda dice que hay una selección y entrenamiento del trabajador. O sea, la idea es ubicar al trabajador en un lugar adecuado a su trabajo, en un lugar correspondiente según sus capacidades, y por lo tanto eso va a propiciar o va a mejorar el bienestar del trabajador. Según Taylor, cuando el trabajador se analiza metódicamente, la administración debe precisar los requisitos mínimos de trabajo para un desempeño eficiente del cargo, escogiendo siempre al personal más capacitado, ¿ya? Entonces, la tercera es la cooperación entre directivos y operarios, ¿ya? La idea es que los intereses del obrero sean los mismos del empleador. Para lograr esto se propone una remuneración por eficiencia y por unidad de producto, de tal manera que el trabajador que produzca más, gane más y evite así la simulación del trabajo. Si ustedes se fijan, en este punto, la idea era que los intereses del obrero sean los mismos del empleador. Se supone que cuando hoy día hablamos de la era industrial, nosotros esperamos que los intereses, tanto de la empresa, también se alineen a los intereses del trabajador. En este caso era unidireccional. Hoy en día se supone que tiene que ser bidireccional, ¿ya? La responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Ya, según Taylor, los gerentes se deben responsabilizar de planear el trabajo, de que tienen que existir metas, y los operarios del trabajo manual deben generar una división del trabajo más acentuada y de mayor eficiencia. O sea, se debe determinar puestos claves de trabajo, se debe organizar en ese ámbito, digamos, el tiempo de los trabajadores, ¿ya? ¿Cuáles son los fundamentos de esta visión? Identidad de los intereses del patrón con el obrero, o sea, alinear los intereses del patrón con los intereses de los obreros. Limitación de la producción, un estudio científico de las condiciones de trabajo y una organización científica, ¿ya? ¿Cuáles son los principios? Este estudio científico de cada elemento del trabajo, hay una selección científica de entrenamiento del obrero, hay una cooperación entre la administración y los trabajadores, y hay una división del trabajo y la responsabilidad tanto de la administración como del obrero. O sea, en otras palabras, está todo absolutamente determinado. Taylor se enfoca prioritariamente en el método y herramienta del trabajo para una mejor eficacia del trabajo. ¿Ya? Lo que le interesa es estudiar tiempo, estudiar movimiento, estandarizar las herramientas, generar un departamento de planificación, generar principios de la administración, ¿ya? Elaborar tarjetas de desempeño ya del trabajo, elaborar tarjetas que permitan, digamos, enseñar a los trabajadores los procedimientos, reglas de cálculo para el corte del metal, para que se pierda menos metal, un sistema de ruteo, ¿ya? Métodos de determinación de costos, selección del empleado por tarea, incentivos si se termina el trabajo a tiempo. Si ustedes se fijan, hoy en día gran parte de estos elementos aún se mantienen dentro de las organizaciones, sobre todo cuando se trata de industria. En el ámbito industrial es sumamente importante las tarjetas de enseñanza, la inducción, es sumamente importante, digamos, un sistema de ruteo donde parte el producto, cuando está el producto en proceso, cuando está el producto terminado. O sea, muchos de estos elementos hasta el día de hoy se siguen utilizando, ¿ya? Ahí. Otro gran representante de este momento, digamos, de la época clásica, es Henry Ford. Ya Henry Ford es uno de los grandes, digamos, íconos de la época clásica,
porque en alguna medida él rompe con varios de estos esquemas a partir de sus fábricas de automóviles y él entiende la organización en la producción de productos desde un punto de vista de la especialización del trabajo y por lo tanto genera lo que se va a llamar posteriormente la cadena de montaje. Y la cadena de montaje se plantea en que existe una especialización del trabajador, hay una transformación del esquema industrial y hay una reducción de los costos. Él entiende que si nosotros fabricamos autos de manera masiva, esos autos van a salir obviamente mucho más baratos y por lo tanto se van a masificar. Entonces, la gran propuesta de Ford fue tomar el auto, que en esa época, a principios de 1900, era un, elemento de lujo, que solo podía ser utilizado por algunos, y masificar su utilización. ¿Cómo lo logra? Específicamente transformando el esquema industrial y generando esta cadena de montaje que especializaba aún más a los trabajadores. Ya, por eso que se dice por ahí que Ford fracasó varias veces en sus negocios hasta que por fin, logró desarrollar uno que lo hiciera millonario, ¿ya? Y por eso él dice que el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia, ¿ya? La diferencia entre el Fordismo y el Taylorismo es que el Fordismo genera innovación, ¿ya? Y esta innovación no se logra principalmente a costa del trabajador, sino que a través de una estrategia de expansión del mercado. O sea, Ford comprende que nosotros vamos a innovar, ya vamos a vender más autos, pero eso no tiene que ser a costa de los trabajadores. O sea, no va a haber, la reducción de precios dentro de los automóviles, no tiene que ser porque tengamos trabajadores más económicos, más baratos, sino que tiene que ser porque hemos logrado la especialización de la cadena de valor del automóvil y por lo tanto podemos generar, un auto con la misma calidad, pero a un menor costo, ¿ya? Dice, si hay mayores unidades de volumen o de producción, debido a esta tecnología del ensamblaje y de la cadena de ensamblaje, entonces el costo es reducido, se reducen los costos de tiempo y habrá un excedente de lo producido que superará numéricamente la capacidad de consumo de la élite, ¿ya? Por lo tanto, esa capacidad de consumo va a haber más autos que la élite no va a poder consumir, por lo tanto, esos autos van a ser derivados, a otra clase social dentro de la sociedad. Entonces ahí está un poquito la imagen de la cadena de montaje, ya que en el fondo la característica del Fordismo es que la especialización del trabajador es absoluta, o sea, el que pone los pernos, el que pone las ruedas solo hace eso, ya, el que pone el manubrio solo hace eso, ya, no hay un cambio dentro de lo que se está haciendo. ¿Cuál es el contexto histórico y socioeconómico en el que surge el Fordismo? Primero, el Fordismo surge entre las dos guerras mundiales, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En el año 1929 hay una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos y a nivel mundial está la caída de las bolsas y hay a nivel mundial una hambruna generalizada. Se establecen en Estados Unidos las políticas keynesianas, donde el Estado tiene que actuar como un Estado benefactor, ya vale decir, entregar a la población ciertos bonos o ayuda para que la población pueda continuar, trabajando, ¿ya? ¿Cuáles son las principales premisas de este modelo? Ya aumenta la división del trabajo, profundiza el control de los tiempos de producción del obrero, ya hay una reducción de los costos, aumento de circulación de la mercadería, hay políticas de acuerdo entre el obrero y la organización del sindicato y el capitalista, hay una producción en serie, ¿ya? Se reconoce al Fordismo, instaurar las 8 horas de trabajo. Ya los trabajadores trabajaban menos horas en comparación a las otras industrias, ya eran bien remunerados, o sea, eran muy bien remunerados, y junto con eso, había una serie de beneficios a los cuales
los trabajadores podían optar si es que pertenecían, digamos, a esta empresa, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos fundamentales del modelo? Como ya lo dijimos, la línea de montaje, la producción en serie, la estandarización y la posibilidad de intercambio de piezas, ¿ya? El adoctrinamiento de un sujeto uniforme, la intervención estatal keynesiana que produjo la conciliación capital versus trabajo. Hay que resaltar en este modelo que el adoctrinamiento del sujeto es uniforme, o sea, la gente hacía 30 años exactamente lo mismo, se colocaba manubrios, colocaba esos 30 años manubrios, ¿ya? Si colocaba ruedas, exactamente lo mismo, por lo tanto, bajo esa premisa se entendía al trabajador como un individuo, ¿ya? Que está ahí para hacer siempre lo mismo, ¿ya? Y como que en el fondo hay que especializarlo. Hay alguien que tiene un micrófono abierto por ahí, por favor que lo cierre. Especializarlo de tal manera de que este individuo pudiese siempre trabajar, digamos, de manera más eficiente y eficaz, optimizando los tiempos. Ese es como el concepto prioritario, ¿ya? Bueno, ya lo dijimos, disminución de los tiempos, reducción de los intervalos en el proceso, ¿ya? Hay un aumento de la producción, hay un salario mínimo por día, por hora, una jornada máxima de 8 horas, hay líneas propias de crédito para financiar un automóvil. Ford comprendía que Ford le entrega acciones de la Ford Company a sus trabajadores con el fin de que esto aumente sus ingresos, ¿ya? Y al aumentar su ingreso, ellos también, sus trabajadores, van a tener capacidad de consumo. Al tener capacidad de consumo, obviamente van a poder comprar automóviles y pasearse por la ciudad con los automóviles. Por lo tanto, eso también lo entendía como una publicidad para su propia empresa, ¿ya? Así que Ford en ese aspecto es totalmente innovador en términos de que un poco esta política neoliberal de la cual tanto se habla, digamos, el neoliberalismo, de la tesis del chorreo, o sea, si yo gano, en un momento voy a ganar tanto, que es la tesis de Adam Smith, voy a ganar tanto que voy a empezar a chorrear, o sea, ese dinero me va a empezar a llegar a mis trabajadores, ¿ya? Bueno, él era un convencido de esta teoría y por eso, digamos, la aplica, ¿ya? En esa época trabajar en la Ford Company era, digamos, todo un honor, por así decirlo. Sin embargo, hay una hiperespecialización de cada trabajador dentro de la cadena de producción y eso obviamente genera una disminución en los costos de producción. ¿Cuáles son las críticas y las debilidades que tiene este modelo? Ya hay una subordinación del trabajo del obrero a la maquinaria industrial, o sea, el individuo prácticamente se convierte en una pieza más de la máquina. No existe una construcción colectiva de conocimiento, o sea, no me interesa que el trabajador genere nuevas ideas, genere propuestas, genere cambios. Lo que me interesa es que el trabajador haga de manera eficiente lo que tiene que hacer, ¿ya? Este modelo presupone un mercado también siempre en expansión, vale decir que siempre está creciendo, ¿ya? Y no se plantea ante, digamos, la visión opuesta, que existen recesiones y que hay ocasiones en que el mercado se contrae, ¿ya? Otro de los elementos es la dependencia de la labor repetitiva, o sea, vale decir, los trabajadores se transforman en verdaderos autómatas, ya de un trabajo que al final termina siendo también para ellos desgastante y aburrido, ya que no representa mayores retos para el trabajador. Desde esa perspectiva hay una deshumanización del trabajo, ¿ya? Y por lo tanto se genera también una cultura de masa. Podríamos decir que a partir de aquí se empiezan a iniciar los primeros brotes de, por así decirlo, un consumismo masivo, ¿ya? Un poco la visión que trata de imponer Ford, ¿ya? El Fordismo se reconoce, digamos, como los inicios de las grandes transnacionales, ya hoy en día, digamos, se siguen aplicando en las grandes automotoras, y por eso que se afirma que esta teoría, que también tiene una base en el taylorismo,
Ha intervenido fuertemente en el desarrollo de la mayoría de las empresas organizadas del capitalismo mundial. ¿Ya? O sea, en el fondo, en cada una de las grandes empresas vemos algunos rasgos o sesgos de esta corriente fordista. ¿Ya? Y la principal influencia del fordismo la encontramos obviamente, en las empresas automotrices y en las empresas de armamento. ¿Ya? Tenemos una segunda etapa, que es la etapa de la industrialización neoclásica de Taylor. ¿Ya? A mí me gustaría, eso sí, ahora, un poco, que ustedes me dijeran, ¿ya? Que hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, ya? ¿Algún interrogante? ¿Lice? Ahora, esta era de la industrialización, Uh-huh. ha venido con, o sea, ha traído consigo cambios legales, ¿no? Respecto a las leyes laborales de los trabajadores. Exacto. Ahora, con este nuevo cambio, ¿usted cree que se van a poder dar nuevos cambios legales o en nuestra ley laboral? Porque aún tenemos vigente nosotros leyes en Bolivia de 1950 y algo, Sí, sí. y es justo de la época de la industrialización y seguimos con esa misma ley. No sé si en Chile igual mantienen en la ley algunas leyes antiguas, ¿no? Quizás se fueron actualizando, pero... No, te quería comentar un poquito eso. Digamos, yo creo que efectivamente, digamos, con el tema hoy en día de la pandemia, han aparecido nuevas leyes. Por lo menos acá en Chile ya se trabaja con la ley del teletrabajo, ¿ya? Entonces, donde se le han hecho cambios a los contratos de las personas para específicamente trabajar en casa, digamos, ¿ya? Donde se le han reducido algunas cosas. Por ejemplo, a ver, ya no te cancelan el bono de transporte, pero sí te cancelan un bono por internet, por ejemplo. ¿Se entiende? Se exige también, digamos, las mismas 8 horas laborales, pero con una contratación distinta. Entonces, claramente se supone que con la aparición de estas nuevas formas de trabajo, en donde en realidad también tiene que ver con una ganancia para la empresa, o sea, si tú te fijas, entre tener 30 trabajadores ocupando luz, agua, gas, energía de la empresa, a tener estos de 30 bajar a 15 y tener a 15 trabajando en sus casas, también representa un beneficio significativo en términos de costos para una empresa. O sea, no es que la empresa lo haga, digamos, porque sean benefactores, sino que porque también involucra una ganancia para la empresa, ¿ya? Como tú bien dices, José, muchas de las leyes en Bolivia en el ámbito laboral son leyes bastante antiguas, ¿ya? Bastante antiguas. Ha habido cambios, pero en algunos de los casos ha habido cambios que en vez de ayudar al trabajo, en algunos casos un poco desincentivan algunos cambios de las leyes laborales. Por ejemplo, la inamovilidad laboral, ¿ya? O que sea tan difícil despedir a alguien dentro de una empresa, involucra también que haya mayor cantidad de cesantía juvenil, por ejemplo. Hay poco recambio, ¿ya? Entonces, y muchas de las leyes que sí, que hasta el día de hoy permanecen en Bolivia, muchas de ellas sí son bastante obsoletas porque pertenecen, como tú dices, a la época de la era de la industrialización, ¿ya? Entonces, por lo mismo también tenemos tantos problemas con el tema de generar una nueva mirada sobre el tema de la gestión de recursos humanos, ¿ya? Y en muchas empresas todavía se mantiene esta mirada de que recursos humanos tiene que ser, digamos, lo que, no sé, tienen el cálculo del sueldo o donde yo tengo que ir a entregar las licencias, etc., ¿ya? Entonces, efectivamente, digamos, al nosotros ir viendo estas nuevas eras, nos permite también ir viendo desde dónde estamos situados, ¿ya? Desde dónde estamos situados, ¿ya?
En Chile pasa algo bastante paradojal. En Bolivia durante muchos años no se cuidó al trabajador. Ya diría que las leyes laborales eran bastante, digamos, escasas y cuidaban muy poco al trabajador. Pasamos de eso a, digamos, otro extremo, que es esta inamovilidad que prácticamente no te pueden despedir, digamos. De ahí si te despiden, te reincorporan, entonces al final en la empresa, a mí me tocó ver varias empresas ahora que quebraron, que tuvieron que quebrar porque no tenían la posibilidad, tenían, no sé, 50 trabajadores, si despedían a 25, podían quedarse con los otros 25 y tratar de navegar, ¿me entiendes? Pero como existe esto de que si te despiden, tú puedes pedir la reincorporación, entonces al final las empresas prefirieron definitivamente irse quebrar y sacar a los 50 por fuera. ¿Se entiende? Y después volver a rearmarse ya con 10, 15. Entonces, creo que eso tampoco, o sea, una idea que se supone, o una ley que se supone que está para proteger al trabajador, al final termina siendo en contra del trabajador. Porque no se fueron 25, se fueron 50. ¿Entiendes? Acá en Chile pasa lo contrario, digamos. Las leyes en general protegen muy poco a los trabajadores, ¿ya? Porque existe una concepción bastante neoliberal muy fuerte. Entonces, si bien se les paga todo, ¿ya? Hay poca protección hacia el trabajador. Entonces, ¿cómo logramos? El tema es cómo logramos este justo medio. ¿Se entiende? En donde la empresa proteja también a los trabajadores, pero también el Estado entregue las leyes necesarias para que se dé esta protección, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Duda? Sí, yo tengo una pregunta. Más que todo quisiera saber su opinión o una... acá en Bolivia hemos experiencia, he podido ver una notable diferencia. Por ejemplo, muchas empresas privadas van innovando constantemente sus políticas, los procedimientos que da neoclásicas, ¿no? No sé, tal vez será atribuible al control interno que tienen, tal vez a las leyes especiales que tienen, pero desde su punto de vista, ¿por qué se daría esta diferencia tan marcada entre recursos humanos en ambiente privado y en gestión pública? A ver, bueno, la gestión pública generalmente va más, se resiste mucho más al cambio, ya son entidades que son súper resistentes al cambio, ya, sobre todo los ministerios, en general la institución pública es resistente al cambio porque piensa que cualquier cambio puede significar una cesantía o una reducción de personal, ¿ya? En Bolivia, que en general existe todavía aún y penosamente mucha burocracia, mucho papeleo, muchos organismos tienen una serie de funcionarios que tú sabes que no deberían estar, digamos, que son innecesarios, ¿ya? Yo recuerdo que cuando llegué a Bolivia, migración era muy burocrática, y existían estos tramitadores, digamos que eran una serie de señores que se te acercaban y que supuestamente te hacían el trámite y que trabajaban junto con la misma gente que estaba dentro de migración y que también ahí había un dinero de por medio, entonces ellos se resistían a la informática, se resistían, digamos, a generar un proceso mucho más rápido porque también había un tema económico de por medio, se iban a dejar de percibir estos beneficios, digamos, que vienen por fuera, ¿ya? Entonces, eso pasa mucho en el sector público. Ya pasa mucho en el sector público en Bolivia que muchos sectores administrativos se resisten a esos cambios por lo mismo. Ya, si uno se da cuenta, por ejemplo, hubo mucha resistencia a los cambios del SEGIP. Sin embargo, hoy en día, qué bueno que esos cambios se hayan dado porque es mucho más rápido ir a hacer un trámite al SEGIP, es mucho más rápido sacar una licencia médica, es mucho más rápido, digamos, la tramitación ahí. Pero aún persisten trámites que son larguísimos. Por ejemplo, si tú quieres sacar en Bolivia un papel de antecedentes que se llama el RAJAP,
¿ya? O sea, es un trámite larguísimo que yo todavía no lo entiendo. Bueno, ahora lo han agilizado un poco más, pero sigue siendo un trámite cuando toda la información está en línea, no debiese existir, ¿ya? Un trámite de esa naturaleza, ¿ya? Todo eso tú deberías ir qué sé yo, al CEGIP y pedir en línea toda la información, te dan un papel y se acaba. O sea, el exceso de burocracia, yo creo que es uno de los grandes elementos, factores que impiden ya la reformulación de las instituciones públicas en Bolivia, ¿ya? Y ese exceso de burocracia muchas veces está un poquito ligado con el tema de, lamentablemente, de la coima, de la corrupción, de que tú tengas que pasar dinero para, etc. Licenciada, yo tengo un comentario sobre este tema. Lo que pasa es que en las instituciones públicas hay también áreas que se necesita más personal. El personal trabaja horas extras, se queda sin almorzar, va fin de semana, siempre está sobrecargada de trabajo. Generalmente eso pasa en la parte administrativa. La parte técnica es un poco más relajada porque tienen un trabajo, digamos, en etapas, pero la parte administrativa siempre es recargada. Entonces, a fin de año, es conocido que el área financiera se queda a trabajar hasta la 1 de la mañana, 12 de la noche, terminado. Entonces, eso también es un análisis que se debería hacer, ¿no? Ver realmente cuánto trabajo hay, reforzar algunas áreas y también esto viene de las normas, ¿no? La normativa pide mucha documentación, muchos trámites, muchos respaldos, entonces es difícil que una entidad por sí sola pueda cambiar el tema, digamos, reforzar algunas áreas o aumentar personal, quitar personal de áreas, porque también va agarrado con la normativa que hay en diferentes áreas. Entonces, el análisis pienso que debería ser mucho más profundo, partiendo del tema para reducir justamente la burocracia y que no existan estos excesos como la parte financiera administrativa, trabajar a fin de año, 2 meses, full tiempo, ¿no? Que también es desmotivante para los funcionarios. Uno termina cansado y con mucha presión. Carla, pero yo comparto contigo, yo creo que hay un exceso de trabajo, pero mucho de ese exceso de trabajo se debe específicamente a la enorme burocracia que existe, ¿ya? Hay una serie de trámites que podrían hacerse con la mitad de burocracia que existe, ¿ya? O sea, yo lo he visto en diversas reparticiones públicas, en diversas instituciones, con el nivel de tecnología que hoy en día hay, ya hay una serie de trámites que se podrían, a ver, voy a poner un ejemplo, nosotros acá en Chile, si yo necesito un certificado de nacimiento, lo pido en línea, por internet, ya, y cuando lo llevé a Bolivia me dijeron, no, pero este no tiene el sello, no tiene el timbre, no tiene nada. No, pero si es que en Chile se pide así, se pide por internet, no existe otro certificado de nacimiento, este es el único que te dan y te lo dan por internet. O sea, si yo voy al registro civil a pedir sellos, timbre y más timbre y más timbre, no me lo van a dar porque no lo dan así. Me costó un mundo hacer entender a la gente del CEGIP que así eran los certificados de nacimiento en Chile. ¿Me entienden, no? Entonces, otra cosa, cuando yo llegué allá también una de las cosas que me llamó la atención era que para todo tenía que comprar un folder amarillo y llevar todo con un folder amarillo y la foto con el fondo verde, azul, rojo, naranja, blanco, etcétera, ¿me entienden, no? O sea, de una burocracia tremenda. O sea, el señor dueño de la fabricación de los folders amarillos es el millonario en Bolivia, porque en realidad tú para todo compras folder. Entonces, en el fondo hay un exceso de burocracia y ese exceso de burocracia siempre impide la rapidez en la gestión de la tramitación. O sea, el empleado trabaja 3 veces más en un trámite que ya hizo. ¿Se entiende?
yo trabajé un montón de tiempo en la Universidad Pedagógica de Sucre y cuando cada vez que terminaba un módulo, no, o sea, te lo digo de verdad, y yo le saqué foto inclusive, tenía que llenar 3 carpetas y cada carpeta tenía un número de páginas casi de 1500 páginas. O sea, era folder así, ya que yo tenía que llenar con fotocopia de internet, fotocopia de esto, fotocopia del otro, fotocopia. Ahora, ¿dónde se fue toda esa papelería? ¿Dónde guardan todo eso? ¿Te das cuenta? ¿Para qué sirve si además yo entregaba un CD con lo mismo, con la misma información? ¿Para qué quiero 3 carpetas adicionales si hay un CD con la misma información? ¿Te das cuenta? Entonces, de verdad yo creo que, como decía Carla, hay que hacer un análisis muy profundo en torno de lo que significa las instituciones públicas en Bolivia y el exceso de burocracia de estas instituciones. No solo, o sea, y te estoy hablando en todos los ámbitos, ¿ya? La cantidad de papeles que tienen que llenar los docentes, o sea, yo entiendo, no existen, o en muchos casos hay muy malos docentes, yo lo reconozco, pero también en Bolivia hay muy buenos profesores, hay profesores comprometidos, a mí me ha tocado hacer clases a profesores que viajaban 3, 4 horas para venir a tomar una maestría, ¿ya? Y después iban a su pueblo y volvían, iban y venían. Pero o sea, la cantidad de papeles que tienen que llenar todos los años, cada vez que termina un semestre o un trimestre, es enorme, enorme, enorme. Entonces, un profesor, en vez de estar preocupado de hacer una clase o de desarrollar nuevas metodologías de investigación para su clase, está llenando papelería. Más papel que nadie lee, entre paréntesis, digamos. O sea, que nadie ve, nadie lee, nadie estudia. O sea, esa cuestión es como un saludo a la bandera, digamos. O sea, lo entregamos y listo. Entonces, claro que sí, hay que reestudiar, reprogramar y volver a ver todo esto para agilizar, porque además tiene un costo para el Estado enorme, enorme, y un costo para las personas también, ¿ya? En términos de trabajo. Bien, vamos a continuar. Perdón, Sí. Lice, compañeros, acotando al tema de la burocracia. Uh-huh. Mi criterio es el siguiente: la burocracia, como lo vemos en Bolivia, o no sé, en otros países, pero en Bolivia y principalmente en las instituciones públicas en las que yo he desempeñado funciones, está mal ejercida, mal aplicada. Nosotros, bueno, me incluyo porque varios funcionarios y varias personas lo que hacen es justificar, es llenarse de papeles para tener, o sea, repetir los papeles que ya estaban en un trámite. Y lo que usted decía ayer, para mí está mal interpretado el tema del concepto de burocracia, toda vez que se puede innovar. Innovar en el tema de digitalizaciones, temas de firmas digitales, pero existe cada criterio y creo que está mal dicho decir la burocracia en Bolivia. No, es la interpretación y la aplicación que le damos los servidores o los trabajadores con el fin de respaldarnos. Siendo que toda vez existe un antecedentes y seguimos pidiendo y seguimos llenándonos de papeles y de información. Entonces, para mí la burocracia, Lice, es un tema de mala aplicación, por lo menos aquí en Bolivia. Sí, Miguel, sí. Yo estoy de acuerdo contigo en eso de que hay un exceso de burocracia y eso va a impedir siempre que se pueda generar, digamos, políticas que tengan que ver con mejorar los procedimientos, mejorar el proceso, agilizar los procesos, ¿ya? Muchas veces, digamos, hay exceso, ¿ya? de trámites que son totalmente innecesarios. Vamos a continuar ya para, a ver, no. Licenciada, una acotación. Con respecto a la consulta que hizo el compañero de por qué la diferenciación entre la forma en la que se administran los recursos humanos en las entidades públicas y las privadas, bueno, yo pienso que es más la cuestión de la normativa. Los funcionarios públicos están ligados a la ley, al estatuto del funcionario público, que te limita
la forma en la de la contratación, la forma en la que tú vas a insertar a una persona dentro de la institución, y tiene parámetros establecidos que, como usted dice, son arcaicos, son burocráticos y demás, ¿no? Pero cambiar la mentalidad y cambiar una estructura institucional es complicado, titánico. Y en el caso de las instituciones privadas, pues ellas se tienen que regir por la Ley General del Trabajo, ¿no? Y que tiene también sus pros y sus contras. Han tenido mejoras, han tenido mayores beneficios tal vez para el trabajador en desmedro de las instituciones, pero es algo que va de la mano, ¿no? Entonces están atrasadas las dos. Manejar ambas es complicado. Y la resistencia de tanto las personas como las autoridades y de las mismas instituciones es pues complejo, sumamente complejo. Sí, ahí tenemos un elemento no menor, la resistencia al cambio, o sea, eso es un elemento fundamental, lo vamos a ver más adelante, pero en general, sobre todo la gente que trabaja en el área de recursos humanos, es muy difícil en términos de lograr el consenso, porque nadie quiere el cambio, nunca. Los cambios solo se producen, digamos, cuando efectivamente hay gente que genera innovación, pero además cuando se aunan las voluntades, porque si yo impongo el cambio por imponerlo, tampoco va a funcionar. ¿Entiende? Los cambios siempre son paulatinos, pero además son consensuados. ¿Ya? No, si yo impongo algo por querer imponerlo, es muy difícil que se logre algo. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, obviamente que hay que trabajar bastante en ello. ¿Ya? Vamos un poco ahora a lo que tenemos que ver. La segunda etapa, que es la etapa de la era de la industrialización neoclásica, que es la etapa de Mayo. ¿Ya? John Mayo es muy interesante porque él nos habla que los problemas humanos son los problemas de una civilización industrial. ¿Ya? Entonces, Mayo es un psicólogo, psiquiatra, que también empieza a estudiar, digamos, sociólogo, que empieza a estudiar las organizaciones, digamos, sociales en términos de industrias, ¿ya? Y elabora un estudio sobre la conducta humana del trabajo. Y concluye una cosa, que las organizaciones son sistemas sociales y que el trabajador es el elemento más importante dentro de este sistema social. Y eso es muy interesante. Ya, eso es muy interesante. Ya me suena la otra. Siguiente. Entonces, Mayo estudia en el jefe los efectos psicológicos que podía producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. ¿Ya? O sea, primero estudia como la jefatura. ¿Ya? Y demuestra que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores, ¿ya? Impidiendo los objetivos. O sea, vale decir, no siempre el trabajador está alineado, digamos, con los proyectos de sus superiores. También es conocido su estudio de Hart Turner, o de la lógica del sentimiento de los trabajadores y la lógica del costo y de la eficiencia de los directivos. ¿Ya? Afirma que el estudio aplicado en las relaciones de trabajo requiere integración de varias perspectivas. ¿Ya? Al llevar a cabo este experimento llega a ciertas conclusiones. Él estudia una compañía eléctrica, ¿ya? Western Electric Company, y determina que la relación entre la satisfacción del hombre o de la mujer y la eficiencia de los obreros en la producción. Esa es como la idea de lo que él quiere determinar. ¿Ya? Y lo interesante es que él logra ver que solo en unas salas se sitúa a un supervisor colaborativo que tenía en cuenta las sugerencias de las mujeres. Y una de las conclusiones fue que si se desconocen los motivos del experimento, pero se sabe que están siendo objeto de estudio, la productividad aumenta. O sea, solo al verse observada, la productividad aumenta. ¿Ya? Cuando supieron que se trataba de un estudio, los individuos se convirtieron en un equipo y el equipo se entregó de todo corazón y espontáneamente para cooperar con el experimento. Explica Mayo, ¿ya? Entonces,
¿Qué es el efecto Turner? Es la posibilidad de que los trabajadores que reciben atención especial rindan mejores resultados, tan solo porque recibieron dicha atención. No porque están siendo observados, sino que porque se siente que existe una preocupación del otro por ellos. ¿Ya? Eso es lo que plantea Mayo. ¿Ya? ¿Cuáles son las conclusiones? El nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador, sino por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. Esto es sumamente importante porque hay varios estudios al respecto, inclusive hay un libro de Víctor Frank, un gran psicólogo ya que judío, que fue preso durante la Segunda Guerra Mundial, toda su familia fallece, ¿ya? Y él escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, ¿ya? Y una de las conclusiones a las que llega es que muchos de sus compañeros en los campos de concentración, que eran mucho más fuertes físicamente que él, perecieron en el campo de concentración. Y él descubre que lo único que lo motivó durante todo el tiempo que estuvo en el campo de concentración fue que él empezó a escribir este libro, El hombre en busca de sentido, ¿ya? Y anotaba en distintos papelitos capítulos, ideas que se le ocurrían, etc. Entonces, esta conclusión a la que llega Mayo es una conclusión que fue repetida en otros estudios de otros teóricos que plantean efectivamente eso, que la capacidad física y fisiológica no es lo único que digamos que puede hacer que un individuo pueda producir más, ¿ya? Sino que mucho más las expectativas que rodean a este individuo, ¿ya? También Mayo llega a la conclusión que el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. Los trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente como individuos, ¿ya? Creo que lo veíamos otra vez. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, interactuamos como seres sociales, nos ponemos metas y desafíos como seres sociales, ¿ya? Y por lo tanto, como somos seres sociales por naturaleza, generalmente no actuamos como seres individuales, sino que más bien como seres colectivos. Ya los obreros que producían muy por encima o muy por debajo de las normas socialmente determinadas, perdían el afecto o el respeto de los compañeros. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y estándares sociales. Esto es muy fácil de comprobar, no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela, ¿ya? Obviamente que el compañero que siempre se sacaba buenas notas, o sea, que siempre se sacaba 100, ¿ya? Mucha gente no quería hacer trabajo con él porque en el fondo sabía que iba a estar sobreexigido, etcétera, etcétera. Y con el que siempre se sacaba, no sé, 20 o 10, tampoco nadie quería hacer trabajo porque en el fondo tú sabías que te ibas a sacar una mala nota. Entonces, en el fondo, ¿qué nos dice Mayo? Que aquel que se destaca demasiado, ¿ya? Y aquel que no hace nada dentro de una empresa, también no es bien visto, ¿ya? Por las otras personas, digamos, ¿ya? Son los descubrimientos que hace Mayo. Dice que la empresa es una organización social compuesta por grupos sociales informales, ¿ya? Y esto es muy interesante porque lo vamos a ver en profundidad más adelante, los cuales definen sus reglas de comportamiento, sus recompensas y sanciones sociales, sus objetivos, su escala de valores, etc. Los grupos informales tienen sus propias expectativas, tienen su propia forma de organización, tienen sus propias formas de comportamiento, ¿ya? Muchas veces estos grupos informales pueden cambiar estructuras dentro de una agrupación o de una institución. Por ejemplo, el grupo de futboleros, ya que va todos los días viernes, se junta para jugar a la pelota en una cancha. De partida es un grupo democrático, porque a todo aquel que le gusta el fútbol va a ir, no solamente van a ir los obreros, por lo tanto puede ir la gente, los administrativos, la gerencia, etc. ¿Ya? Hay una relación simétrica entre ellos, por lo tanto estos grupos, y hay información que se les pasa. El grupo de secretaria que se junta, no sé, al pasanaco, ¿ya? Hay información que ellas manejan, hay conversaciones que realizan. Entonces, estos grupos informales pueden llegar a generar mucha fuerza dentro de una institución y son tan importantes como los grupos formales, ¿ya? Otro de los descubrimientos en la teoría de las relaciones humanas esforzó el concepto de organización informal.
la organización se compone del conjunto de personas que se relacionan espontáneamente entre sí. O sea, existe también dentro de la empresa una organización informal, así como existen grupos que son informales, existe organización informal, ¿ya? En la organización es muy importante tener en cuenta los aspectos y las decisiones que tienen los empleados para enfocar y establecer las relaciones humanas. A mayor interacción, mayor capacidad productiva. O sea, mientras más conversamos con la gente, mientras más hablamos, mejor produce. Cualquier cambio produce reacción, lo que conversábamos antes. No todo cambio es bien visto, ¿ya? Gracias a este experimento se pudo comprobar que cuando el trabajador se siente bien, es más productivo a la hora de trabajar, ¿ya? Y por lo tanto, Mayo deja sin validez algunos postulados del taylorismo, que son que la organización técnica no es el único factor que interviene en la productividad. O sea, yo puedo especializar todo, pero eso no va a ser determinante para la productividad. Para dirigir el componente humano no solo hay que tener en cuenta las necesidades fisiológicas del mismo, sino también sus necesidades psicosociales. Lo hablábamos, no sé si con ustedes o en otra clase, ya el tema de lo que Víctor Frank llama las necesidades de autorrealización. Ya lo conversamos en la clase anterior, ¿se recuerdan? La pirámide de las necesidades de Maslow, que nos hablaba de las necesidades primarias, las necesidades secundarias y las necesidades de autorrealización, que en general son necesidades también psicosociales, o sea, lo que yo como individuo dentro de esta sociedad quiero hacer, por ejemplo. Las recompensas financieras no son el único factor de motivación, también lo conversamos en la clase anterior. Cada ser humano es de diferente naturaleza, ya los seres humanos tenemos una personalidad distinta, ¿ya? Y la personalidad es aquello que se define a partir del carácter y del temperamento. Ya los que son psicólogos o han estudiado psicología saben que, de acuerdo a las corrientes psicológicas, el temperamento es hereditario, es biológico, ¿ya? Y el carácter es social, o sea, lo formo en mis grupos primarios y secundarios. Por lo tanto, cada ser humano es diferente, no somos iguales, no pensamos lo mismo, no tenemos los mismos requerimientos. Y los grupos informales ejercen una enorme influencia en la determinación de las actitudes y en la productividad de los trabajadores, ¿ya? Elton Mayo se reconoce como el padre de las relaciones humanas y antecedente de lo que más tarde se va a llamar el comportamiento organizacional. Y los estudios del comportamiento organizacional hasta el día de hoy son tomados en cuenta. La era de la información, que es la era que supuestamente hoy estamos, ¿ya? Aquí hay una especie de gurú de esta era que es David Ulrich, ¿ya? Ulrich es un reconocido profesor de la Escuela de Negocios de Michigan que ha escrito una serie de libros, ¿ya? Y que se le reconoce como uno de los máximos exponentes, ¿ya? Quiero dejar en claro que para este taller nosotros hemos colocado 1 o 2 autores por cada era porque no podemos revisarlos a todos, ya nos demoraríamos mucho y no es el sentido. El sentido es que tengamos claro que ha existido un desarrollo teórico, que existe diversa, digamos, creación o producción teórica y conceptual al respecto, ¿ya? Y que esa creación teórica y conceptual no es menor y que en alguna medida en las distintas épocas ha ido cambiando un poco la visión, ¿ya? De lo que entendemos o lo que reconocemos como recursos humanos, ¿ya? Entonces Ulrich nos plantea una propuesta de valor de recursos humanos que es muy interesante, ¿ya? Donde nos plantea que es necesario conocer el fondo y la realidad del negocio y traducirla en prioridades de recursos humanos. O sea, para Ulrich, en esta época, dice que es muy importante que nosotros tengamos claro de cuál es el negocio del que estamos tratando. Y de ahí la necesidad de tener clara la misión y la visión, porque conversamos la vez anterior. La gestión de recursos humanos debe aportar valor a la organización. Ya las prácticas deben estar alineadas con las exigencias de los grupos de interés, los llamados stakeholders.
junto con los grupos informales, es otro gran grupo dentro de cualquier organización. O sea, los grupos de interés ya son capaces de influir o de ser influidos por los resultados logrados, además de que poseen derechos respecto al desempeño de la empresa. O sea, un grupo de interés son los trabajadores, pero otro grupo de interés pueden ser también, qué sé yo, mis proveedores. Otro grupo de interés pueden ser también mis clientes. Otro grupo de interés puede ser la parte administrativa de la empresa. O sea, todos ellos, los famosos stakeholders, son las personas que tienen algún interés en la empresa, o sea, son personas o organizaciones que participan directa o indirectamente del éxito del negocio, ¿ya? Y son sumamente importantes para el negocio. Los profesionales de recursos humanos, dice Ulrich, deben contar con el conocimiento y habilidades que les permitan ligar sus actividades con el negocio, ¿ya? Un poco lo que decíamos en la clase anterior, yo debo saber de sociología, de métodos de investigación cualitativo o cuantitativo. Si yo quiero desarrollar un FODA, tengo que tener conocimientos de investigación social, también tengo que tener conocimientos de administración, tengo que tener conocimientos de economía, o sea, hay una serie de elementos que yo tengo que prepararme para esto, ¿ya? La creación del valor debe ser a través del desarrollo de habilidades individuales y de capacidades organizacionales, ¿ya? Los 5 esenciales del liderazgo según Ulrich en el ámbito de recursos humanos. Primero tengo que ser una estratega para poder modelar el futuro, ¿ya? O sea, claramente soy un socio estratégico. Debo ser ejecutor para asegurar que las cosas sucedan. Ya, o sea, de nada sirve que yo me siente a esperar que algo pase, porque si me siento a esperar que algo pase, nada va a pasar, ¿ya? Ser reclutador para captar el mejor talento disponible, ser desarrollador de capital humano para construir las siguientes generaciones de la empresa e invertir en uno mismo. Son, digamos, elementos esenciales de todo líder de recursos humanos. ¿Cómo entiende o cómo se debe entender el tema de recursos humanos hoy en día? Que existen nuevas realidades, nuevos retos, que es cambiante, ¿ya? Hoy en día se deben definir resultados que deben crear más que tareas o actividades que deben realizarse. O sea, yo propongo un poco lo que hablábamos, propongo una misión, propongo una visión, a partir de ello propongo objetivos y propongo metas. Y esas metas deben ser metas alcanzables, ¿ya? El enfoque debe estar puesto en los resultados, por ejemplo, incrementar el capital intelectual de la empresa, lograr que el personal nuevo tenga una rápida inmersión en la empresa, en los procesos de inducción, etc. El gran desafío de las empresas es alinear estos procesos a los sistemas de gestión de las personas, con la estrategia de la empresa, su cultura y su misión. O sea, yo tengo que en alguna medida, ya organizar cuál es la misión, ya ver cuáles son, digamos, los requerimientos del personal, cuáles son las estrategias que la empresa se va a colocar ya como institución para lograr estas metas, estos objetivos. Ya, en el fondo tengo que ir alineando cada uno de los elementos, ver y analizar cuál es la cultura organizacional en la que estoy inmerso. ¿Es posible cambiar esa cultura organizacional o no? Lo que veíamos ahora con las instituciones, digamos, gubernamentales o estatales, que son burocráticas. ¿Puedo cambiar esa cultura de la burocracia? ¿Existen técnicas para poder desarrollar esos cambios? ¿Ya? ¿Existe un análisis que yo pueda hacer para poder aplicar las mejores, digamos, herramientas y estrategias para generar esos cambios? Todo eso tiene que ser parte del rol del recurso humano, ¿ya? Porque es la única forma de alcanzar resultados por área que deban cumplir los distintos roles. Ulrich nos habla de estos 4 roles del modelo, ¿ya? Él establece un modelo de recursos humanos y es muy interesante porque habla de un modelo que tiene estas 4 directrices que son lo estratégico, el personal, lo operativo y el proceso, ¿ya? Entonces, por un lado, nos plantea que en cuanto al proceso y al personal, que son horizontales, ya tiene que ver con que en algún momento
estos gestores de recursos humanos o de capital humano deben ser socios estratégicos de la empresa o de la institución y agentes de cambio. Pero por otro lado, en el ámbito estratégico y operativo, ya también tiene que existir, digamos, expertos en administración, líderes de efectividad y socios de los trabajadores. O sea, en estos 4 ámbitos deben moverse ya estos gestores de capital humano. Y por lo tanto, el gran desafío de las empresas es alinear sus procesos y sistemas de gestión de personal con la estrategia de la empresa, su cultura y su misión. ¿Ya? Eso en cuanto a Ulrich, que en el fondo nos plantea, digamos, esta 4 estrategias. Existe ya por último un trabajo grupal, que va a ser su próximo trabajo grupal, ¿ya? Pero aquí yo quiero aclarar algunas dudas, pero antes de aclarar algunas dudas, ya vamos a escucharlos un poco en términos de, con estas 2 nuevas etapas que son, digamos, o estos 2 nuevos momentos que son la época neoindustrial, ya, o neoclásica, y la época, digamos, de la información. ¿Ya? ¿Cuál es su postura frente a cómo se encuentra Bolivia en ese ámbito, digamos? Ya hemos entrado en la época de la información, todavía estamos en la época clásica. Todavía estamos en la época clásica, me gustaría escucharlo un poquito. Sí, yo tengo, bueno, una opinión tal vez que podría recalcar. En cuanto a la evolución de estas posturas en recursos humanos, mucho depende actualmente de la necesidad. Por ejemplo, hoy acabo de leer una nota de prensa donde menciona que un aluteño emprendedor está generando empleo con su nueva empresa de embotelladoras de agua. ¿Ya? Entonces, lo que él expresa, ¿no? Dice: he empezado con puros trámites burocráticos, pues como toda empresa, empezando desde cero, he tenido que hacerlo todo procedimental, sin nada de equipos, tal vez priorizando más a lo que es la máquina para que se produzca. Y ahora, como tiene más personal a su cargo, incluso ha comprado equipos. Ahora se maneja con sistemas, está evolucionando, depende a la necesidad y de su producción, y eso me parece algo, o sea, es algo que se aplica a nuestra realidad, porque dependiendo de la necesidad de la empresa es como que esta misma va a evolucionar en tanto a producción y en tanto a manejo de capital humano. Sí, pues sí, claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Me dice de la era neoclásica o ya podemos hablar de la era de información? De las dos, de las dos. Por ejemplo, en la era de la información, creo que, bueno, no lo mencionó, pero ya es algo que lo había avanzado, el tema de que se empieza a hablar ya de las competencias del tema de recursos humanos. Y creo que en nuestro medio, a pesar de que eso ya se viene hablando desde la época del año 90, recién después del 2010, acá en Bolivia ya se está aplicando, ¿no?, el tema de la gestión por competencia, ¿no? Porque antes los procesos de selección, de reclutamiento eran básicos, obsoletos, y ahora ya se está aplicando el Assessment Center, ¿no? Entonces, creo que ya nos estamos ya, ¿cómo se dice?, alineando al tema de la gestión por competencia en Bolivia y el tema de la era de la información, ¿no? Eso es lo que quería acotar. Sí, sí. ¿Alguien más? Buenas noches, Licen. Bueno. En el caso particular de Bolivia, yo pienso que la pandemia nos ha enseñado demasiado con respecto a lo atrasados que estamos en cuestión de información, en cuestión de procesos. Como usted dice, en Chile fue sacar un certificado de nacimiento es tan fácil, y aquí las personas, pese a que existían las restricciones, pese a que existía la cuarentena como tal, se seguían manteniendo ese trabajo, se tenían personas trabajando. No existe una forma de poder romper con la burocracia institucional y con la falta de procedimientos, porque son demasiado grandes. Entonces, conforme a lo que nosotros estábamos viendo en la teoría clásica, definitivamente mucho no se ha mejorado. Seguimos manejando las cosas de manera tan arcaica que
que tal vez en la industria se puede decir sí, ha mejorado, sí tenemos tecnología de punta en algunas situaciones, en algunos aspectos, pero en cuestión de procedimientos, definitivamente no, estamos muy, muy atrasados, es mi criterio. Sí, Luz, sí, sí. Yo comparto mucho de lo que tú dices. Que hay aspectos en que hemos avanzado, la pandemia nos ha ayudado bastante en eso, pero en otros seguimos todavía bastante. Liz. Un poquito viendo el tema anterior y respecto a nuestra normativa y todo eso, lamentablemente en nuestro país y como han hablado del funcionario público y de la empresa privada, en realidad sí necesitaríamos hacer un cambio respecto a este tipo de burocracia que estamos llevando. Se debería de cambiar un todo en nuestra ley, porque lamentablemente en el caso, por ejemplo, yo soy auditora. Si yo voy a presentar algo, yo tengo que respaldarme bien y lamentablemente todo ese tipo de respaldo es físico. Y bajo la ley y la normativa me dice que lo tenga 10 años en físico. Y cuando venga auditoría y me diga, ¿dónde está? Entonces, lamentablemente voy a tener que buscar un archivo, un almacén y todo eso. Y necesitamos cambiar, creo que, reformularnos desde un principio, ¿no? Porque hay tantos vacíos en nuestras leyes, tanto la Ley General del Trabajo, nuestras mismas gestoras y todo eso, que al regularnos nos piden o nos obligan a ser burocráticos. Por más de que nosotros conozcamos esto de la información, de que podamos, qué sé yo, digitalizar un documento, hacer como en el caso de Chile, ¿no es cierto?, sacar un certificado de nacimiento vía web, internet, que sería mucho más cómodo para todos, pero nuestra ley lamentablemente nos obliga a ser burocráticos por el tipo de fiscalización que tenemos. Yo creo que, Lice, tú has apuntado un tema clave, el tema de la fiscalización. A mí me da la sensación que mucha de la burocracia tiene que ver específicamente con el temor a la fiscalización, ¿te das cuenta? Y que no vaya a ser que me fiscalicen y por hacer el trámite mal me despidan o me tomen preso o me acusen de corrupción. O sea, hay un temor tremendo a eso, tremendo. Entonces, por eso yo creo que en el fondo habría que trabajar fuertemente en el tema de la renovación de las instituciones, sobre todo, digamos, gubernamentales, porque en realidad toda esa burocracia gubernamental también impide que las empresas puedan, digamos, innovar, porque es tanta la burocracia gubernamental que cada vez que tú vas a hacer un procedimiento, o quieres hacer un cambio, o quieres mejorar la gestión, digamos, te lo impide un poco también este exceso de burocracia, digamos. ¿Ya? O sea, es un impedimento. Más adelante, cuando hablemos de la cadena de valor, lo vamos a ver también. Ya vamos a ver cuáles son nuestras amenazas, ya nuestras dificultades externas, y una de esas dificultades fuertemente tiene que ver con el exceso de burocracia estamental o del Estado en general, ¿ya? Del Estado en general. Vamos a ver un poquito el trabajo que tienen que hacer ahora de manera grupal, ¿ya? Bueno, de acuerdo a lo visto en clase, ustedes tienen que dialogar acerca de lo siguiente. ¿Por qué es importante el estudio de la interacción entre personas y organizaciones? Explique la eficacia y la eficiencia organizacional. ¿Qué papel juega en la administración de recursos humanos para lograrla? Ojo aquí, tienen que definir los dos conceptos, pero les voy a pedir que busquen en la bibliografía desde dónde están sacando estas definiciones, ¿ya? O sea, en qué autores se están basando, porque hay bastante, digamos, discrepancia entre unos y otros, ¿ya? Después el número 2 dice, de acuerdo al visto en el desarrollo histórico, Taylor, Ford, Mayo, Ulrich, ¿qué elementos de estos autores creen ustedes que se encuentran aún presentes y cuáles aún no se vislumbran en las diversas organizaciones
de su país. O sea, ¿qué elementos todavía están presentes de Taylor? Recordemos que hay muchos elementos de Taylor que todavía siguen ocupando las empresas porque todavía siguen siendo útiles. O sea, por ejemplo, las tarjetas de inducción de los empleados, digamos, son elementos que siguen siendo útiles, sobre todo, o no sé, el seguimiento de un producto sigue siendo conceptos que son muy útiles dentro, sobre todo, cuando se está, digamos, trabajando en el ámbito de la industria, ¿ya? Desarrolla un análisis acerca de la rotación de personal en la empresa donde usted trabaja. ¿Es el adecuado o no es el adecuado? Obviamente que aquí ustedes los van a discutir dependiendo de las distintas instituciones donde ustedes han estado trabajando. Y como caso práctico, hay un caso práctico acá y dice, Elena González fue recientemente nombrada vicepresidenta de Recursos Humanos de Constelación Libra S.A., una importante industria de cosméticos de Brasil que ahora opera también en Bolivia. La dirección de la empresa se ha quejado de que el área de recursos humanos es extremadamente conservadora y no aporta nada a los objetivos de la organización. El objetivo principal de Elena es transformar recursos humanos de un área operacional y burocrática a un área estratégica e innovadora. ¿Cómo puede explicar Elena esta transformación a la mesa directiva de la empresa? Recordemos que si una mesa directiva, Elena tiene que convencer ya a esta mesa directiva ya de su transformación. ¿Qué ideas le propondría usted, Elena? ¿Cómo puede Elena preparar al personal para estos cambios? Ya, recordemos que el trabajo debe ser desarrollado en grupo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta o duda? Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Consultita. Los grupos, tengo esa duda. En la anterior clase, el lunes, se ha entrado a tiempo, pero al final ya no pude escuchar bien. ¿Cómo vamos a organizarnos sobre los grupos? ¿Vamos a formar nosotros los grupos o nos van a poner en grupos? No, se supone que José ya debería haberles mandado los grupos. ¿Se los envió o no se los ha enviado? No. No tenemos todavía grupos designados. Ya, le vamos a tirar las orejas a José, está medio colapsado con trabajo, mañana mismo lo va a enviar, ¿ya? Ahora, licenciada, perdón que le corte, la actividad grupal que nos dio el lunes, ¿verdad? Es para este viernes, ¿no? Para pasado mañana. Con los grupos que va a conformar, me indica José, hasta mañana me indica, ¿verdad? Entonces, lo del lunes se mantiene para el día viernes. ¿Hasta qué horario, por favor? No. Si José todavía no lo ha formado, digamos, lo podemos dejar de aquí hasta el domingo, no hay problema. No se preocupe. No se preocupe en ese aspecto. Como José todavía no ha formado los grupos, yo pensé que el martes él ya les había mandado, digamos, los grupos. Probablemente se le debe haber olvidado, así que se lo voy a recordar y probablemente los va a formar mañana, ¿ya? Veo que ustedes son 16, sí, más o menos. Los grupos van a ser como de 4, ¿ya? No más que eso, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que esta semana van a trabajar en este grupo y la próxima semana van a continuar con el mismo grupo, a no ser que ustedes me digan, Lisa, ¿sabe que en realidad preferimos formar nuevos grupos? Lo que más sucedió es que generalmente casi todos quieren permanecer con su grupo porque ya se conocieron y ya se pusieron de acuerdo y ya van a establecer una dinámica, ¿ya? Pero si quieren armar otro grupo, no hay problema, ¿ya? Pero mañana sí o sí, José va a estar con digamos, los grupos armados para ustedes, ¿ya? ¿Hay alguna otra consulta? Y el trabajo de hoy, perdón, ¿sería para qué día? Tendríamos que dejar los 2 trabajos máximo para el domingo, porque tengo que revisarlos, digamos, ya la próxima semana, porque si no se me va a acumular mucho material. Ambos trabajos hasta el domingo. ¿Hay un horario, disculpe, licenciada? No. Hasta las 12 del domingo no hay problema. Mientras lo suban, ya, no hay problema. Lo que sí les voy a pedir es que todos suban el trabajo, porque la otra vez tuve problemas, ahora me recordé con Néstor que él pensó que había gente que no había hecho los trabajos, ¿se entiende, no? Entonces, todos suban, aunque sea el mismo trabajo,
todos suban su trabajo a su plataforma. ¿Se comprende? Sí. Sí, o sea, hacen su trabajo en grupo y después cada uno en su plataforma, como cada uno de ustedes tiene su propia plataforma, digamos, sube su trabajo. ¿Ya? Así no tenemos problemas con Néstor en términos de que él piense que hay algunos que no hicieron los trabajos, porque también hay como él lleva una estadística de la gente que entregó los trabajos y no entregó los trabajos, los que hicieron los foros, no hicieron los foros, entonces prioritariamente para eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Varias? ¿De ningún tipo? Ok. Bien, entonces, mañana sin falta le digo a José que les haga los grupos y el viernes nos vemos entonces. Dicen, aclarando nuevamente, mañana nos van a hacer los grupos. No sabemos hasta qué hora y obviamente el plazo se ha acortado. Ya sería sería un día para presentar cuando deberían nos ha dado más tiempo, ¿verdad? Y el segundo trabajo sería para el domingo. No, Mayola. Ambos trabajos es para el domingo. Exacto. Ya. No, está muy bien. Sí, ambos trabajos para el domingo, para que no estén con menos tiempo. Y dicen, tal vez, no sé, si existe la posibilidad de hacer grupos por afinidad, si es que no se forma los grupos o no sé. Es que como muchos de ustedes no se conocen, entonces tampoco se trata de que haya gente que quede sin grupo, ¿ya? Entonces, por eso es que tomamos la decisión de nosotros formar los grupos de tal manera que todos tengan cabida en alguno, ¿ya? De preferencia como consejo, igual en los demás grupos se van a hacer aleatorios, así que todos contra todos igual van a participar, así que no va a ser tan afinidad. Sí, no, y además que siempre es bueno porque así se van conociendo, van, digamos, conversando unos con otros, ¿ya? Por lo menos en la primera versión nos resultó muy bien porque desde las primeras clases empezamos a trabajar en esta dinámica de grupo y eso ayudó mucho a que después más adelante ya entre ellos se conocieran, ya pudieran conversar fácilmente, digamos, sirvió mucho este tema de armar grupos de trabajo, digamos. Para hacer talento humano. Para hacer talento humano. ¿Ya? Entonces, bueno, cualquier cosa se comunica con José, digamos. Yo mañana de hecho le voy a mandar ahora mismo el mensajito, ya, y mañana en la mañana lo voy a volver a recordar, así que cualquier cosa me avisan o se comunican con José si es que no tienen ¿cuánto se llama? No les ha llegado el libro, ¿ya? ¿Bien? Ok. Está bien. Nos vemos el viernes, que tengan buenas noches. Muchas gracias, hasta el viernes. Buenas noches. Igualmente, muy buenas noches, colegas, muy buenas noches. Cuídense.